Buenas tardes, agradeciendo al Centro Venezolano Americano de Mérida por ser siempre consecuente y apoyar las iniciativas del Grupo de Estudios Venezuela y Estados Unidos. Y pues lo mejor es darle continuidad a un proyecto editorial, si se quiere, inédito en Venezuela, que trata la publicación de diversos trabajos de diversos autores sobre las relaciones históricas entre Venezuela y Estados Unidos. Este año nuestro programa editorial se inicia con un trabajo muy importante de el periodista e historiador, profesor Jesús Piñero, quien nos ha hecho el honor de trabajar y publicar con nosotros parte de lo que va a ser su tesis doctoral sobre un personaje emblemático de la literatura, la política, la diplomacia venezolana, como lo fue José Rafael Pocaterra. Más allá de la visión icónica de Pocaterra con su publicación Memorias venezolanas en la decadencia, que si se quiere el testimonio real de un preso político durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Jesús logra dar ese contraste de lo que es un personaje en un tiempo histórico prolongado, cuando es uno de los agentes del recién instaurado gobierno dictatorial de la Junta Militar de Gobierno que depone al presidente Gallegos y busca en los Estados Unidos el reconocimiento. Entonces vemos un cambio muy sustancial en la visión de un intelectual, de un político que lucha contra una dictadura, pero años después colabora para el reconocimiento de otra dictadura. El trabajo de Jesús es muy importante porque pone en contexto tanto las visiones historiográficas sobre el tema como documentación inédita de Pocaterra que logró contactar en archivos que se encuentran en Canadá para darnos esta visión que da nuevas visiones, nuevas formas de entender lo que fueron esas relaciones, tanto en un momento coyuntural como fue el fin de lo que se llamó el trienio Adeco y la instauración de un gobierno dictatorial. Jesús Piñero es caraqueño, es periodista, es historiador, ganador del Premio Nacional de Historia Rafael María Baral, es escritor en Pro Da Vinci, El Estímulo, varios portales de noticias muy importantes en Venezuela y pues se ha dedicado no solamente en su labor de periodista, sino a cultivar una de las facetas más importantes de un historiador como lo es la investigación. Sin más preámbulos, Jesús, te queremos escuchar y que nos hables de esta publicación. Vale, muchísimas gracias, Francisco, también a Michelle, al profesor Michael. Bueno, gracias al Grupo de Estudios Venezuela-Estados Unidos de la Universidad de los Andes, al Centro Venezolano Americano de Mérida, por la oportunidad, por el espacio de sacar a la luz como yo lo llamo, una especie de sencillo promocional de mi tesis doctoral, un breve ensayo que hice para las asignaturas que me impartió el profesor Edgardo Mondolfi y el profesor Guillermo Guzmán Mirabal en la Universidad Católica Andrés Bello, donde tengo el honor y el placer de cursar mis estudios doctorales. Justamente hoy estoy empezando el último semestre de materias en el doctorado y bueno, para mí de verdad es una gran oportunidad que además sea la Universidad de los Andes, hermana de mi casa de estudios, que es la UCB, la que pueda publicar este trabajo, además con el apoyo de una institución como el Centro Venezolano Americano, ¿no? Que tiene su sede en Mérida, en Margarita, en Caracas. Bueno, a mí, la verdad, yo llegué a Pocaterra siendo muy niño, leyendo de cómo Panchito Mandefua cenó con el niño Jesús, un cuento más, yo no diría un cuento infantil, porque el final es bastante trágico en ese cuento, pero me permitió conocer a Pocaterra. Ya luego en la universidad tuve la oportunidad de analizar su literatura en una materia que se llamaba Literatura Venezolana, que vi en la Escuela de Comunicación Social de la UCB, y bueno, a partir de allí, bueno, hice mi tesis en la Escuela de Historia sobre los cuentos de José Rafael Pocaterra contra la dictadura gomecista, y haciendo esa investigación, en esas pesquisas, me encontré con una anécdota de la vida de José Rafael Pocaterra en Nueva York, y que pude posteriormente desarrollar en mi tesis
de Comunicación Social, que fue publicada por la Academia Nacional de la Historia y la Fundación Bancaribe, pues fue ganadora del premio de Historia Rafael María Baral. Se llamó José Rafael Pocaterra en Nueva York. Más o menos un bosquejo sobre su formación periodística y sobre su trabajo como periodista y como escritor en la Gran Manzana. Pero luego, en esas investigaciones me di cuenta de que todo el material que existe sobre José Rafael Pocaterra, bien sea lo han hecho profesores o estudiosos de las letras, de la literatura, o se han quedado en un periodo muy específico que es su lucha contra el gomecismo. La verdad es muy poco el material, casi que muy poco, solamente conozco un trabajo que se ha hecho sobre su labor pública posterior al gomecismo, lo hizo el profesor Argenis Zuluaga, historiador valenciano, que sacó un libro que se llama José Rafael Pocaterra Macpherson, y fue un estudio sobre su trabajo como político en Carabobo. Pero sobre su labor diplomática que ejerció desde el año 1943 hasta la muerte de Delgado Chalbó en 1950, la verdad no hay mucho. Y además es un periodo crucial porque son los años 40, son los años, digamos, de la apertura democrática, de la modernización política en Venezuela, pero también son los años convulsos y tensos de la Guerra Fría en América Latina. Y digamos que de alguna manera Pocaterra me permitió no solamente estudiar entonces el gomecismo, sino trasladarme a estos años tan convulsos en Venezuela y América Latina. Y además desde una personalidad bastante extraña, si se quiere, lo conversaba ayer con el profesor Rafael Arraiz, porque Pocaterra fue ministro de López Contreras, fue diplomático de Medina Angarita, pero también fue diplomático de Rómulo Gallegos, estuvo con Betancourt en la fundación de la OEA en el año 48 y para colmo participa, que es lo que recojo acá, hace las diligencias, mejor dicho, hace las diligencias ante el gobierno de Harry Truman para el reconocimiento de la Junta Militar. Algo vagamente estudiado, tal vez la profesora Mirela Quero lo estudió en una ponencia del reconocimiento de la Junta Militar por parte de los Estados Unidos, pero no hay un estudio, digamos, a nivel profundo, grande, sobre todo el periodo que ofrezca mayores detalles sobre esta época. Y obviamente no hay un estudio, tal vez por la inaccesibilidad, o sea, el poco acceso que hay a las fuentes del autor. Para quienes no sepan, José Rafael Pocaterra dejó un cuantioso archivo en Montreal, su viuda, en los años 60, a petición de Ramón J. Velázquez, cedió gran parte del archivo de José Rafael Pocaterra y fue publicado por el Banco Industrial. Sin embargo, el archivo continúa inédito en Montreal porque una parte del archivo que era la relacionada a su labor como político durante los gobiernos de López y de Medina y de Carlos Delgado Chalbó, incluso el de Gallegos, se encuentra en ese archivo. Entonces, la tarea o lo que yo me he propuesto como tesis doctoral ha sido un poco revisar ese archivo y armar estudiar este periodo en el marco de ese archivo que es inédito. Y este ensayo, gracias al apoyo de las instituciones involucradas, me ha permitido, bueno, sacar a la luz un pequeño adelanto. Se tratan de años, insisto, convulsos para la política venezolana y para la política latinoamericana por las tensiones de la Guerra Fría, y que donde José Rafael Pocaterra es un protagonista estelar y, como digo, poco estudiado sobre el momento. De manera que nos puede ofrecer nuevas miradas para el debate historiográfico, para el debate histórico, pues solamente entre 3 tesis se han escrito sobre el tema, o al menos las tesis, digamos, que cuentan con mayor peso a nivel historiográfico, que es la tesis de la profesora Margarita López Maya, que sacó en los años 90, se llama Estados Unidos en Venezuela, que luego publicó la Universidad Central de Venezuela. Está, bueno, la tesis de Marco Tulio Brunicelli, que acaba de sacar un libro que se llama El 24 de noviembre de 1948, y está la tesis del profesor Oscar Battaglini de la Universidad Central de Venezuela, donde también maneja una visión distinta sobre los hechos. Mi tesis, si se quiere, viene, o este trabajo viene, si se quiere, a ofrecer una nueva luz, también una nueva mirada, una nueva lectura sobre esos hechos, a partir del archivo inédito José Rafael Pocaterra, insisto, un personaje protagónico del momento, un personaje estelar, de primer orden para el momento, que ha sido poco estudiado. Entonces, no me queda
mucho más que agradecer a las instituciones involucradas, a Francisco, a Michelle, al profesor Michael, al profesor Guillermo Guzmán Mirabal, que se acaba de conectar, al profesor Edgardo Mondolfi, al profesor Tomás Estraca, a la profesora Inés Quintero, por el apoyo que le han dado a mi trabajo y el interés además que le han puesto en la revisión acuciosa de este trabajo. Muchísimas gracias. Jesus, can you hear me? ¿Qué tal? Okay. ¿Cuál fue la incidencia de la Guerra Fría en el reconocimiento de la Junta Militar de Gobierno? Bueno, por ejemplo, la tesis de la profesora Margarita López Maya apunta en ese libro que la Guerra Fría como que condicionó todo ese escenario y todos los hechos. Sin embargo, el archivo de Pocaterra, o lo que he encontrado del archivo de Pocaterra, me ha demostrado que no solamente influyó la Guerra Fría, sino que fue, digamos, una petición del gobierno venezolano al reconocimiento. Hay que recordar que en el año 48, Rómulo Gallegos visita Estados Unidos, se establecen buenos vínculos con el gobierno de Harry Truman, y dentro del seno del gobierno de los Estados Unidos hubo un debate muy intenso sobre el reconocimiento o no de la Junta. El Departamento de Estado era fiel a la idea del no reconocimiento, pero el Departamento de Defensa, tal vez por la amenaza comunista en el continente, era más proclive al reconocimiento de la Junta Militar, y a esto justamente apelaron los argumentos de Pocaterra. Apelaron, por ejemplo, a la carta que se había firmado ese mismo año en la fundación de la OEA, pero también hay una frase contundente que le dice José Rafael Pocaterra a un funcionario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el 30 de diciembre de 1948. Le dice: estamos a la espera de su reconocimiento. ¿Qué están esperando? ¿Que la Unión Soviética nos reconozcan primero? O sea, es una frase bastante corta que la recoge Simón Alberto Consalvi en Auge y Caída de Rómulo Gallegos, esa combinación documental que hizo el profesor Consalvi, y que saca a la luz y que nos sitúa obviamente en un momento convulso, que son los años de la Guerra Fría. Evidentemente es una frase que, si bien es corta, carga mucho contenido histórico y hay mucha tela que cortar de allí en adelante. Además, bueno, previo las diligencias que hace Pocaterra desde que llega a Washington a los principios de diciembre del año 48, se abocan a eso. Tienen que reconocernos, el gobierno de Gallegos es un gobierno comunista, es un gobierno de izquierda. Ese es el argumento principal que se utiliza. Entonces, de alguna manera, eso puede venir a bosquejar, a mostrar cuál fue la influencia de la Guerra Fría en esos hechos y en el reconocimiento de la Junta Militar por parte de los Estados Unidos. Hola Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, Jesús? ¿Todo por allá? Muy bien. Oye, bueno, bien entusiasmado por la publicación y todo esto. Tengo una pregunta. Se congeló. Se congeló. Sí. Dale un minuto. Vamos a dar unos minutos Él está hablando. en Caracas. Él es el profesor que inició esa materia en la Universidad Católica y de Bueno, Jesús, una pregunta que te tengo. Ya desde el punto de vista de la investigación, pues, trabajar un personaje la talla de José Rafael Pocaterra implica bastante reto, sobre todo como el tema de romper el mito de José Rafael Pocaterra como el gran líder, el gran abanderado de las causas en contra de las dictaduras. ¿Cómo fue ese choque para ti ver estas gestiones que
contradicen toda una lucha que ya existía desde el periodo gomecista. Sí, justamente para mí fue todo un descubrimiento. Claro, a ver, a pesar de que mi acercamiento inicial a Pocaterra fue tal vez de admiración y también incluso tal vez motivado por lo que estamos viviendo en Venezuela, bueno, de la lucha frente al autoritarismo, a las dictaduras y tal, descubrir, bueno, esto fue bastante revelador porque más allá de condenarlo o criticarlo, nos dan cuenta de, bueno, que al final fue un personaje enmarcado en un contexto histórico determinado y que, bueno, que esas contradicciones son las que terminan definiendo realmente a una persona. O sea, entenderlo de una manera mucho más humana y no idealizarlo, bajarlo del panteón de antigomecista. Porque, a ver, toda esta leyenda negra que existe sobre Gómez en parte fue fundada por José Rafael Pocaterra con las memorias de un venezolano de la decadencia. Entonces, el hecho de que, se opuso a Gómez, ya de por sí, el hecho de que haya trabajado con Medina, con López, con Gallego, con Carlos Delgado, ya me resultaba un poco extraño porque evidentemente eran contradictorios en cierta medida estos gobiernos. Pero entonces luego encontrar correspondencia de Pocaterra con Pérez Jiménez, correspondencia de Pocaterra con Carlos Delgado, donde dice explícitamente, donde hace básicamente lo que le hicieron a él en el año 22, que fue una persecución en Nueva York, como disidente de la dictadura. Bueno, él hace lo mismo, él se pone prácticamente en los zapatos de Pedro Manuel Arcaya, que fue su sumo inquisidor en el año 22, y él empieza a perseguir digamos, a los adecos, a los adeptos al gobierno de Rómulo Gallegos. Entonces, más que una condena, fue más bien entender las complejidades y las contradicciones de un personaje, y eso sucede con todo. O sea, no podemos, en la historia no podemos mitificar, decir, no, este hombre es o sea, no existen verdades absolutas en la historia. Y de hecho, bueno, muchas veces he escrito, no, Pocaterra, el gran luchador anticomecista, se opuso a todas las... No, pero mira, terminó respaldando a un gobierno de facto, como fue la Junta Militar, y a unos militares. Y con ello, bueno, por supuesto, a todo un sistema de alguna manera criminal que se instauró entonces, a todas esas persecuciones y violaciones a los derechos humanos que se cometieron a partir del año 48 y que siguieron hasta el 58. Claro, se deslinda de ellas en el año 50 con la muerte de Carlos Delgado Chalbaud. Y eso también me lleva a entender eso. O sea, muchas veces, muchas de las acciones de estos personajes, más que por la razón, más que por su función en un determinado cargo, lo hacen desde el afecto. Carlos Delgado Chalbaud estuvo con Pocaterra en la invasión del Falque el año 29. Era muy amigo de paso Pocaterra del amigo de Carlos Delgado, fue Román Delgado Chalbaud, luchador antigomecista. Entonces, muchas de esas acciones fueron llevadas por las pasiones más que por la razón. Y eso obviamente nos permite también comprender la complejidad del momento. Y yo también me preguntaba, por ejemplo, y se aleja un poco del tema de Pocaterra, ¿por qué Sofía Inver y Guillermo Meneses fueron diplomáticos de la dictadura en Francia? O sea, fueron, creo que, consejeros de la Embajada de Venezuela en Francia. Y es que justamente se enmarca en ese periodo, o sea, se enmarca dentro de los resentimientos, de las pasiones que sentimos como seres humanos, son las que al final terminan incidiendo en estas decisiones. Creo que eso es lo más importante de tu trabajo, que por supuesto vas a profundizar en tu tesis doctoral, de eso, la desmitificación de un personaje del siglo XX. Ya no es el panteón de los héroes de la independencia, que desmitificamos, sino personas que apenas 40, 50 años atrás tenían un papel importante en la historia de Venezuela. Y eso pasa mucho, Francisco, con todos los personajes. Yo creo que, bueno, que tienen esas complejidades. Juan Germán Rossi, ahorita que está en boga y que todo el mundo habla, bueno, de los civiles en la historia y todo lo demás, el hombre, el republicano cabal, comprometido con la república, con el civilismo. Sí, pero, o sea, eso en 1811, pero si nos vamos a 1818, 1819, es el primero en alistarse, en respaldar el proyecto centralista del Libertador. Entonces, atrás quedaron tal vez esa visión civilista y todo lo demás, porque al final se quiso alistar dentro del ejército libertador. Murió tempranamente en el año 19, no, en el año 21, creo que fue, antes de que se sancionara la Constitución de Cúcuta, pero justamente nos dan a entender eso, también con el mismo Bolívar. Bueno, sí, el luchador por la independencia y todo lo demás, pero del año 26 al año 30, esa visión
digamos, dictatorial que él mismo se sumó, claro, entendiendo dictador como en otro contexto, pero que al final fue un Bolívar autoritario que quiso apegarse al poder hasta la muerte y todo lo demás. Es eso, o sea, son contradicciones que hay que ir desmitificando. La historia desmitifica, o sea, y yo creo que esa ha sido la función de la historiografía profesional venezolana desde los años 50 para acá, cuando se crea la universidad, cuando se crea la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes y cuando se crea la Escuela de Historia de la UCB. O sea, eso. Exacto, ver que son seres humanos y que como todos tienen luces y sombras, y pues eso no es solamente en un espacio vital, sino en todas las facetas de sus vidas, o sea, su labor Exactamente. política, su labor intelectual, su labor profesional, es ese el interés. Y bueno, pues agradecido Jesús porque pues, nos das esas luces para entender este proceso y sobre todo entender lo que en cierta medida preguntó el profesor Tarver, cómo esto es parte de un contexto muy general, muy complejo, que es la Guerra Fría. En ese periodo apenas han transcurrido 3 años de el fin de la Segunda Guerra Mundial, y esa recomposición de fuerzas se empieza a notar en América Latina y pues, obviamente tuvo un impacto en Venezuela. Es Entonces, así. pues te agradecemos Jesús y complacido por tu publicación. Ah, perdón. ¿Tienes una Sí, yo pregunta? quisiera que nos contara un poquito sobre tus planes a futuro, porque tengo entendido que la investigación sigue. Sí, la investigación sigue. Estoy ahorita, digamos, buscando quién me compre el proyecto o esa empresa de traer el archivo, al menos digital, ¿no? A Venezuela. Bueno, y obviamente ese archivo es una mina de oro, como quien dice, porque no solamente, o sea, va a permitir que salgan lecturas como la mía, sino múltiples lecturas, porque, insisto, la historia no está basada en un discurso monolítico, no hay verdades absolutas. Y ahí justamente radica su riqueza, ¿no? Del debate, de la discusión sobre estos temas que, si bien son del pasado, nos ayudan a comprender un poco mejor el presente. Entonces, nada, yo sigo, justamente hoy comienzo mi último semestre de materias en el doctorado y sigo trabajando el tema. En el doctorado me tienen, siempre me echan broma porque yo en todas las materias he trabajado a José Rafael Pocaterra en diferentes facetas y trato siempre de que el trabajo final de cada materia encajarlo en mi tesis doctoral, que al final yo creo que esa es la función de cada una de esas materias. Sigo con la investigación. La idea tal vez, más allá de la tesis doctoral, es poder sacar una biografía completa de José Rafael Pocaterra. Ahorita viene una publicación en papel literario, porque este año se cumplen 100 años de la publicación de los cuentos grotescos, entonces compilé, digamos, varios estudios de las personas que se han dedicado a estudiar al personaje, Argenis Zuluaga, Fanny Ramírez, Carlos Sandoval, y va a salir ahorita en junio esa publicación en papel literario del Nacional. Luego el profesor Marcelino Bisbal, estamos en conversaciones para sacar una compilación de ensayos sobre José Rafael Pocaterra y eso, poner a estos personajes sobre la mesa para que nos permitan trasladarnos al momento, debatir sobre ese momento tan crucial. Fíjate, y disculpa que me extienden esto, pero cuando yo escribía lo que fue el trabajo del premio Rafael María Baral, cuando yo escribía esas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, incluso cuando escribía esta misma publicación, yo eliminaba los nombres Gómez, eliminaba los nombres Carlos Delgado Chalbó, José Rafael Pocaterra, y sentía que estaba describiendo el contexto venezolano actual, porque pareciera que seguimos en los mismos problemas de hace 100 años, hace 70 años. Y eso justamente nos ayuda a entendernos, ¿no? A entendernos como sociedad. Y eso, es una frase muy cliché, pero si comprendemos el pasado, comprendemos el presente y construimos un futuro mucho más, el futuro que queremos, ¿no? Entonces, nada, eso. Bueno, te deseamos lo mejor en todos tus nuevos proyectos y esperemos que siga publicando y ayudándonos a entender un poco más de quiénes somos y a dónde vamos. Vale, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, de nuevo. Bueno, Jesús, y de nuevo pues, agradecido contigo, y este trabajo ya está disponible en el repositorio institucional de la Universidad de los Andes para su libre acceso y libre descarga. Y bueno, Jesús, comprometido con seguir trabajando. Ah, llegó el profesor Guillermo Guzmán. Ah. Hola, Guillermo. Se está conectando al audio.
Guillermo, ¿estás? Oye, sí, estoy aquí con pésima conexión, pero siguiendo más o menos lo que se ha podido. Francisco, felicitaciones. Jesús, lo mismo. La gente del CEBAL, la gente allá de Mérida, eh, de la Asociación Venezolana Americana, y a profesor Tarver, un gran saludo. Mi pregunta, Jesús, era, oye, no sé si pudiste captarla, me la contestaste, pero yo no capté la No, respuesta. no la capté, no, se quedó pegado. Ok, ¿cómo va la gestión con el archivo allá de Montreal? Bueno, seguimos en conversaciones. Yo tuve, cuando le pasé el trabajo, que este fue el trabajo final de su asignatura, acceso a esos papeles, ¿no? Pero nada, seguimos. Yo estuve en conversaciones hace un mes con la profesora Inés y con la profesora Carole, y ambas, bueno, me dijeron que la academia respaldaba esas solicitudes. Entonces estamos viendo quién nos compra la idea. He tenido más o menos algunas fundaciones en mente, algunas organizaciones en mente que se quieran enganchar conmigo en ese proyecto, pero seguimos. La idea es, yo no creo que el archivo quiera soltar los papeles en físico. Además que creo que saldría mucho más costoso, pero la idea por lo menos es crear un repositorio digital sobre el archivo que se abra a los historiadores y que esté en la Academia Nacional de la Historia, y me parece que es la institución que debería administrar esos papeles. Sigo trabajando en eso. Voy a volver a escribirle esta semana al bibliotecólogo que me atendió para ver si logro sacar más papeles en eso. Pero él me dijo que eran demasiados. Me pasó incluso fotos de las cajas y son muchísimos. Yo he ido como que por periodos y por periodos que me pide el doctorado. Entonces, bueno, ya trabajé Pocaterra en Estados Unidos, ahora quiero trabajar Pocaterra en la Unión Soviética, que Pocaterra fue nuestro primer embajador ante la Unión Soviética. Presentó credenciales 8 días antes, lo presentó el 10 de octubre de 1945, 8 días antes del golpe a Medina. Se tuvo que regresar después, porque las relaciones quedaron más o menos escuetas. Entonces, nada, elementos como esos, bueno, son poco estudiados, y la idea es continuarlo. Oye, qué bien. Pero claro, no hay un volumen claro de la cantidad de papeles. Es muy difícil, te ha sido muy Yo tengo un difícil índice, yo tengo ¿no? un índice de papeles, pero son muchísimos porque hay folletos, de hecho, yo presumo, no sale con el nombre explícito porque dicen manuscritos, pero yo creo, porque Pocaterra, las memorias fueron de Castro y Gómez, pero había una memoria sobre López y Medina. Yo creo que allí están esos libros, esos manuscritos inéditos. Él los estaba escribiendo. Los iba a publicar, pero bueno, el cáncer lo mató ya en el 55 y no pudo publicarlo. Ahí, bueno, estaba su poemario que después fue publicado en los años 60 por la biblioteca de la UCB, y hay cosas así, hay mucha información regada, hay mucha información que, bueno, que Pocaterra no terminó de publicar y que a lo mejor nos ofrecen, insisto, nuevas lecturas sobre el periodo. Yo insisto, yo sigo insistiendo en eso. Una persona que tiene un blog, no recuerdo ahorita el nombre, él fue como que uno de los primeros en conseguir el archivo, pero no pudo acceder al archivo. Yo tuve la suerte, no sé si fue el azar, el destino, qué sé yo, que yo les escribí y en ese momento ya estaba abierto. Y me dijeron, no, sí, podemos mandarte. Me mandaron, tuve que pagar un feed y todo eso, y pude acceder a esos documentos. Voy a ver si continúo. O sea, que está totalmente abierto el archivo para cualquier investigador. Sí, claro. Eso está como en un, o sea, se llama Fondos de José Rafael Pocaterra y está como en documentos raros, porque nadie lo reclama. Ese archivo lleva allí desde los años 60, y nadie, o sea, supongo que son muy pocos los venezolanos que conocen el archivo. Yo tengo algunos amigos en Montreal y también me han estado ayudando con eso. Qué bueno, qué bueno. Oye, bueno, muchísimo éxito. Gracias. Bueno, Jesús, pues, de nuevo agradecidos con el Centro Venezolano Americano, con Michelle, y esta oportunidad de sortear las múltiples dificultades que se presentan a diario, pero
Entonces, aquí estamos demostrando que sí se puede, que sí podemos cumplir el trabajo, que estamos trabajando y que vamos a seguir trabajando. Entonces, pues, Vale, muchísimas gracias a ustedes y bueno, cuentan con el respaldo acá en Caracas. Si quieren hacer algún evento presencial, otro evento, lo hacemos acá con mucho gusto. ok. Gracias. Gracias. Dale, gracias a ustedes. Saludos a todos. Very Hasta good. luego. Bye.